Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes, buenos días, buenas noches. El día de hoy vamos a platicar, perdón, un poco acerca de las historias de usuario. Publicamos recientemente una trivia en LinkedIn donde preguntábamos, ¿es cierto o falso que la verdadera o la forma correcta de escribir una historia de usuario es con el formato yo como usuario o algún rol en particular quiero o debo poder realizar algún objetivo o alguna funcionalidad para obtener un beneficio determinado? Y preguntábamos si esto era cierto o falso. ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Es la única manera de escribir historias de usuario? Y obtuvimos un 78% de respuestas indicando que efectivamente esa era la manera correcta de escribir una historia de usuario. Entonces, el día de hoy vamos a platicar rápidamente un poco acerca de las historias de usuario. Así que vamos a compartir la pizarra para poder rayar un poco y poder hacer esta explicación un poco más ilustrativa. Venga, vamos allá. Perfecto. Adelanté algunos pasos en este tablero para que pudiéramos irnos directamente al grano y poder identificar algunas cosas. Primero que nada, quisiera compartir que las historias de usuario suelen ser muy utilizadas en el mundo de Scrum, sin embargo, no nacen en el mundo de Scrum. Las historias de usuario partieron por primera vez en la programación extrema. La programación extrema, que es otro framework que normalmente nosotros, pues a veces pasamos ya por alto, ya no es tan famoso como lo es actualmente Scrum. De hecho, si nosotros platicamos o si nosotros observamos y revisamos el Agile Adoption Report, la programación extrema casi no figura entre los porcentajes más altos de los frameworks más utilizados recientemente. Sin embargo, es importante que la mencionemos porque en la programación extrema, Ken Beck, que es el creador de la programación extrema, él identificó que a veces perdíamos o se invertía mucho tiempo tratando de escribir el documento perfecto para que la especificación del requerimiento fuera clara, pero muchas veces este documento quedaba sujeto a la interpretación de la persona que leía el mismo documento. Algunos ejemplos podríamos aterrizarlos fuera del mundo de software, como por ejemplo algunas leyes que están sujetas a interpretación, y por más que las leyes tratan de ser precisas, siempre va a haber alguna manera en la que los conocedores de las leyes identifiquen algunos puntos para los cuales la ley pudiese ser ambigua. En algunos otros aspectos, cuando nosotros hacemos algún pedido, solicitamos alguna instrucción por escrita, a veces esas instrucciones no son interpretadas de la mejor manera. Todo queda sujeto a la idea de la persona que lo esté escribiendo y a la idea de la persona que lo esté leyendo. Entonces, Ken Beck nos decía en la programación extrema, habló o mencionó algo acerca de dejemos de buscar el documento perfecto y en conjunto mejor contemos historias. Cuando Ken Beck nos dice contemos historias, hace referencia a que es mejor y podemos ser más explícitos y entendernos mejor cuando platicamos. El hecho de que nosotros asumamos que por crear un documento, una especificación de un caso de uso, una especificación de requerimientos, escribir una carta incluso, nosotros creemos que con eso va a ser suficiente. Actualmente me he encontrado con algunas personas que incluso por mensajes de WhatsApp a veces dicen, oye, es que me escribiste enojado. ¿Cómo te voy a escribir enojado? Sí, es que lee tu mensaje, pero es que mi mensaje no dice que esté enojado. Pues es que se lee como en tono enojado. Seguramente te estarás riendo porque quizás te haya pasado o sepas de alguien que le pasó. Esta parte del es que tú lo escribiste con tono enojado
Imagínense si eso pasa en una relación donde nos conocemos, pensemos una relación dentro de la familia, con los amigos, una relación amorosa o con alguien del trabajo. Si nosotros tratamos de traer eso al mundo del desarrollo de software, ¿cuántas veces no habremos caído en malas interpretaciones? Entonces, es esta la propuesta de Ken Beck al decir en la programación extrema: dejemos de buscar el documento perfecto y empecemos a contar historias. De hecho, Ken Beck forma parte de los 17 firmantes del Manifiesto Ágil, que se firmó por ahí del 2001, y él puede expresar o vemos reflejado parte de su conocimiento en esta parte de aquí del manifiesto que dice: preferimos software funcional sobre documentación extensiva, sobre mucha documentación. Adicional a Ken Beck, también relacionado con el mundo de la programación extrema, pues tenemos a otro personaje que es Ron Jeffries. Ron Jeffries, que también está involucrado con toda esta parte de la programación extrema, que también tiene un libro que escribió acerca de la programación extrema. En su libro, que en estos momentos acabo de olvidar el título, posteriormente se los dejo en los comentarios o en la descripción de este video, él habla de que las historias de usuario necesitan 3 elementos: una tarjeta, una conversación y una confirmación. Muchas veces hoy en día nos quedamos solamente con el primer punto, con la tarjeta. A veces nos seguimos olvidando o tal vez por desconocimiento olvidamos la conversación y la confirmación. La confirmación a veces lo tenemos más claro por el tema de los criterios de aceptación. Muchas personas saben que sus historias de usuario deben llevar criterios de aceptación, pero pasamos por alto un punto igual de importante que los criterios de aceptación y el post-it donde estamos escribiendo la historia de usuario, que es esta conversación. Que esto se apega con lo que nos está diciendo Kent B cuando dice contemos historias. Las historias de usuario incluso lo traen en su nombre: historias. Contemos historias, dejemos de solamente dejarlo en una tarjeta y creer que todo el mundo va a entender lo mismo. El tema que empezó a ocurrir con las personas que utilizaban programación extrema fue que algunas de esas historias de usuario, que eran recordatorios de una conversación, ya fuese una conversación pasada o una conversación que se debía tener a futuro, empezó a surgir la pregunta de ¿quién pidió esto? ¿Quién escribió esta historia de usuario? La idea del quién pidió esta historia de usuario, quién la escribió, era para volver a platicar, volver a conversar, aterrizar los detalles y empezar el desarrollo. Entonces, cuando empezó a surgir esta inquietud de quién lo escribió, quién lo pidió, qué área fue quien lo solicitó, qué stakeholder, qué cliente, qué usuario final, entonces, hubo una empresa que estaba trabajando, que llevaba ya rato trabajando con la programación extrema, que es Conextra. Conextra, una de las participantes de esta empresa, una colaboradora de esta empresa, cuyo nombre es Rachel Davis, participó en el 2001, mismo año en el que se firma el Manifiesto Ágil, en una convención donde hablaban acerca de la programación extrema. Y ella expuso que en su empresa se estaban enfrentando a esa dificultad del no saber quién había pedido una historia de usuario en particular. Y entonces es Rachel Davis en este evento que les estoy platicando, que si no mal recuerdo se llamaba algo así como Tuning Extreme Programming. En este evento, Rachel Davis plantea un esquema, un prototipo o una plantilla más bien para poder definir las historias de usuario. Y esta plantilla es: yo como un tipo de usuario quiero poder realizar algo o quiero poder hacer algo para obtener un beneficio, para que yo pueda obtener un beneficio de esa funcionalidad. Entonces, Rachel Davis en el 2001 plantea este esquema en ese evento que les platico de la programación extrema. Entonces, quizás valga la pena dejar por aquí el escribir el año en el cual Rachel Davis hace esta propuesta. Esta propuesta de Conextra es tomada posteriormente por un personaje que es muy famoso en el mundo de la agilidad. Este personaje, esta persona, este agilista es Mike Cohn.
Mike Cohn en el 2004-2005, si no mal recuerdo, escribe su libro Historias de usuario aplicadas. De hecho, tengo el libro abierto ahora mismo aquí conmigo. Si ustedes gustan, posteriormente les dejo el link también a Amazon para que lo puedan conseguir, donde en la página 81 él dice que podemos escribir la historia de usuario utilizando el formato o el template propuesto de Rachel Davis, el formato de Conextra, el de yo como un rol quiero una funcionalidad para obtener un beneficio o para poder obtener un valor de negocio. Es en este momento donde en este libro de Mike Cohn el término se empieza a popularizar. El término se populariza, lo empiezan a utilizar muchas organizaciones que seguían con la programación extrema, empresas que empiezan a aplicar el desarrollo de software con Scrum, con el framework de Scrum, empiezan a utilizar esta práctica ágil y hoy en día este formato es uno de los más utilizados. Posteriormente podría platicarles, hay un personaje más reciente en el mundo de habla hispana, que es Lucho Salazar. Y con más reciente me refiero a que él escribió un libro un poquito más cercano a estas fechas que estamos platicando, el 2001, 2004, 2005. Por ahí del 2017, 2018, no recuerdo exactamente, también les dejo el link a este libro. Lucho Salazar escribe Historias de usuario, una visión pragmática. Este libro lo escribe en conjunto con Jorge Abad. De hecho, me hace falta por aquí escribir su nombre. Es muy importante que lo agreguemos, dado que son ambos son coautores. Entonces vamos a colocar por acá arriba a Jorge Abad. Ellos dos escriben su libro Historias de usuario, una visión pragmática, y participan junto con esta entidad certificadora CertiProf para desarrollar una certificación, que es una certificación relacionada con las historias de usuario. La parte importante que les quiero platicar y compartir el día de hoy es que en este libro Jorge y Lucho comparten 5 tipos de cómo escribir historias de usuario. Esos tipos que ellos nos comparten o estas maneras de escribirlo son las siguientes. Nos dicen, el primer tipo, el tipo número 1, puede ser solamente el título de la historia de usuario. La forma número 2 puede ser el título más la descripción de Maicon, que realmente sería la descripción de Conextra o de Rachel Davis. La tercera manera de representar una historia podría ser el título más un bosquejo de la pantalla, un dibujo, un prototipo, algo que nosotros tengamos que nos pueda servir de apoyo. Y la número 4 podría ser entonces el título, la descripción de Maicon, la descripción de Maicon y los criterios de aceptación redactados en prosa. También nos hablan de una quinta manera de expresar o de representar las historias de usuario con un título, la descripción de Maicon, más los criterios de aceptación, pero redactados en un lenguaje que conocemos como el lenguaje de Gherkin, que se hereda o se toma del desarrollo orientado por comportamiento. Como podemos observar entonces, la descripción de Maicon, que es la que conocemos la gran mayoría de agilistas o de personas que utilizamos las historias de usuario en un contexto de desarrollo de software, no es la única manera de representar las historias de usuario. Todavía más allá de escribirlas con ese formato, pues haríamos mucho hincapié en la conversación. No se nos olvide la conversación, amigos. Si quieren aprender más, si quieren conocer más acerca de historias de usuario, por aquí les mencioné ya 3 libros que son muy interesantes al respecto. El de programación extrema, el de historias de usuario aplicadas y el de historias de usuario, una visión pragmática. Por ahí también otro trainer que es Javier Garzas, un trainer que sigo mucho, español. Él también tiene un libro de historias de usuario que podemos revisar. El Scrum Manager, que es otra entidad certificadora, tiene un documento publicado de historias de usuario que es completamente gratuito. Y
Si ustedes desean conocer en carne propia, en un evento donde puedan aprender más y practicar acerca de historias de usuario, pueden conseguir o inscribirse en algún curso que se esté ofreciendo referente a certificaciones con historias de usuario, esta certificación que ofrece CertiProf. Cualquier otra duda, amigos, cualquier otro comentario, con todo gusto, déjenlo en las observaciones, en los comentarios de este video en YouTube. Con toda alegría, me dará mucho gusto poder leerlos y poder responder a sus dudas e inquietudes. Por el día de hoy estaríamos terminando aquí nuestra breve historia de las historias de usuario para responder a nuestra trivia que dejamos en LinkedIn y nos leemos, nos escuchamos muy pronto. Que estén muy bien, excelente día.